Tengo el agrado de presentar a Leonel Aguilar. Leonel es ingeniero civil egresado de la Universidad del Valle de Guatemala. Es un guatemalteco reconocido en la revista del MIT como uno de los jóvenes menores de 35 años más innovadores. Actualmente, Leonel es catedrático e investigación en ETH Zurich para los departamentos de Informática y Ciencias Sociales. Su investigación se enfoca en un sistema de simulación de un fenómeno social en caso de una evacuación de emergencia. Estudia las interacciones entre diferentes modelos de transporte y crea modelos basados en interacciones en donde desarrolla y optimiza softwares para cuantificar la movilidad humana en gran escala. Leonel actualmente estará compartiendo su experiencia desde Suiza y pues para nosotros es un honor tenerlo por acá, ya que como le repito, este año ha sido seleccionado como uno de los jóvenes destacados por la revista MIT. A continuación, les quiero presentar a Leonel Aguilar, quien estará compartiéndonos la conferencia Avatares computacionales en mundos virtuales para cuantificar escenarios en la planificación urbana y construcción. Leonel, es un gusto tenerte por acá. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto aquí compartir con ustedes. Espero que encuentren mi presentación interesante. Voy a proceder a mostrar los slides. A ver. Pues sí, pues mi presentación se llama Avatares computacionales en mundos virtuales para cuantificar posibles escenarios en la planificación urbana y construcción. Entonces, mi idea con esta presentación es explicar a qué le estoy llamando yo avatares computacionales, a qué le estoy llamando mundos virtuales, a qué le llamo escenarios y cómo podemos usar esto para la planificación y la construcción. Entonces, creo que es difícil que pueda responder preguntas durante la presentación, pero si alguien tiene alguna duda o algún comentario, puede escribirme en mis redes sociales. Yo no soy una persona muy activa en redes sociales, pero cuando puedo respondo. Entonces, la agenda para esta presentación es, regularmente en mis presentaciones doy un prefacio sobre qué hago, cuáles son los temas de investigación que estoy abordando en este momento. Luego voy a dar una introducción a lo que es el modelado y la simulación, que es importante para esta presentación, pero pueden buscar en Facebook, hay otras presentaciones mías sobre esto en mayor detalle. Luego voy a hablar sobre el simulador de evacuaciones y voy a plantear ejemplos específicos sobre cómo se puede utilizar este simulador. Y digamos, voy a abordar bastantes temas. Algunos les voy a pasar muy muy superficialmente, no voy a entrar a detalles en ellos. Pero hay ciertos mensajes que quería o que quisiera lograr transmitir. Uno de ellos es cuáles son los retos y las limitaciones de este tipo de forma de cuantificar procesos. El recalcar el hecho de que es algo que es inherentemente interdisciplinario, o sea que en teoría tendríamos que a la hora de utilizarlo en el mundo real, afuera del laboratorio, tendrían que ser equipos multidisciplinarios que evalúen los distintos componentes del simulador y pasar por un proceso más rígido de validación. Y como
mayor reto de esta presentación es dejar claro a qué me refiero con escenarios y a qué me voy a estar refiriendo con mundos paralelos. Entonces, esta es mi agenda, a ver si la logramos cumplir y hasta qué punto la logramos cumplir. Entonces, este soy yo. Yo soy ingeniero civil. Hice una maestría en ingeniería vial y luego hice mi doctorado en el Instituto de Investigación de Terremotos. Entonces, como podrán ver, la foto que tengo acá es para recordar un poco, o la uso yo para recordar un poco que a pesar de que la mayoría de cosas que hago ahora son bastante computacionales, sigo siendo ingeniero civil y las fotos que están ahí en la esquina superior derecha y la esquina superior izquierda son unos, eh, fue una participación en un concurso en el cual teníamos que diseñar una estructura y luego someterla a un terremoto. Y em, la idea aquí era no solamente el hacer una estructura súper fuerte que aguantara el terremoto, sino que la precisión de saber hasta qué terremoto podría aguantar esta estructura. Pero la mayoría de mi trabajo, como van a ver, se hace con computadoras y principalmente con supercomputadoras. En la esquina superior izquierda pueden ver la supercomputadora con la que trabajé en Japón. Em, era en ese momento la supercomputadora más grande del mundo. Ahora la acaban de cambiar por otra y nuevamente es la supercomputadora más grande del mundo. Y en la esquina superior derecha es la supercomputadora de aquí de Suiza. Y esta es la supercomputadora más grande en términos de GPUs. O por lo menos eso era hace algunos años, no sé cómo estén ahora. Luego, con respecto a, al contenido de mi presentación, claramente cualquier error o cosas incorrectas que diga son puramente mi culpa, pero esta investigación ha sido hecha en colaboración con distintas instituciones. Entonces, esto es darle crédito a las instituciones con las que he trabajado. Principalmente trabajo en ETH Zurich, en el Laboratorio de Ciencia de Datos, Sistemas y Servicios. Trabajo con el Swiss Tropical and Public Health Institute en Basel y con el Laboratorio de Ciencia de Cognición, también en ETH Zurich. Y abajo pueden ver en la parte intermedia son las otras instituciones con las que he trabajado. Y en la parte de abajo son los colaboradores actuales de los proyectos en los que estoy trabajando. Entonces, esta presentación va a ser principalmente sobre la simulación a gran escala. Entonces, como miran, vamos a estar hablando de cómo simular a esas personitas y cómo simular a este mundo virtual. Y por esta investigación, como mencionaron durante mi introducción, el MIT Technology Review me nombró como innovador de menos de 35 años para Latinoamérica, junto con otras personas de Latinoamérica. Y esta investigación me ha llevado a explorar distintas ramas o distintos componentes necesarios para poderla realizar. Y uno de ellos es el trabajo que estoy realizando con Michal Gat-Morat.
pueden ver la presentación del último artículo que publicamos con ella en el link que está en la esquina superior izquierda de su pantalla. Básicamente, lo que estamos haciendo ahí es utilizando a estas personitas virtuales para cuantificar diferencias arquitectónicas y ayudar así en el diseño de edificaciones. Entonces, ponemos a las personas, primero ponemos a personas reales en un entorno de realidad virtual y medimos su comportamiento. Y luego, con esas mediciones del comportamiento, entrenamos agentes de software que luego los utilizamos para intentar cuantificar otras cosas adentro del edificio. Esto tal vez suene bastante abstracto por el momento, pero parte del objetivo de esta presentación es, al terminar, que tengan una idea de cómo funciona este tipo de proceso. También he trabajado con agentes en los cuales no están hechos en base a reglas de comportamiento, sino que aprenden de su entorno. Y este es un ejemplo de un agente de software, esa esfera que está caminando por ahí adentro de un museo, en la cual él aprende en base a las interacciones con el entorno, en este caso con el museo. Por último, en la parte del prefacio de esta presentación, otro de el proyecto más importante en el que estoy trabajando en este momento es sobre el desarrollo temprano para los niños, para los bebés. Y esto lo estoy desarrollando con el laboratorio de datos, de ciencia de datos, sistemas y servicios, junto con un startup de una guatemalteca que se llama Afinidata, el Swiss Tropical and Public Health Institute y la Universidad de Harvard. Y la idea de este proyecto es que esta startup, Afinidata, provee este servicio que es un chatbot manejado por inteligencia artificial y que provea contenido para los padres y madres o encargados de un bebé para que utilicen este contenido para desarrollar el intelecto de los bebés o desarrollar las capacidades físicas o motrices, etcétera, de los bebés. Pero ahora regresamos a lo que es la presentación o el tema principal de esta presentación, que son los avatares computacionales en mundos virtuales. Y voy a intentar desmitificar a qué me refiero con estas palabras. Entonces, lo primero que quisiera hacer es hacerles esta pregunta a las personas que están viendo esta presentación, que me digan qué creen. ¿Creen que podemos predecir el futuro? Esto, o sea, eso es una pregunta súper interesante y es básicamente en lo que se basa mi trabajo. Si podemos predecir el futuro, o sea, ¿qué implicaciones tiene eso? Podemos ir a todo lado filosófico sobre lo que es predecir y a qué le llamamos el futuro y si ese futuro es único, etc. Pero vamos a definir específicamente a qué le llamamos predecir. Predecir de donde yo vengo, que era el Instituto de Investigación de Terremotos de la Universidad de Tokio. En el mundo de los terremotos, el decir predecir es incluso una mala palabra,
ahora es muy utilizada en ciencias de la computación, con todos los modelos de machine learning, etcétera. Es parte de la jerga que se utiliza en ciencias de la computación, pero desde el punto de vista de, del campo de los terremotos y todo lo relacionado a los terremotos, era o es todavía bastante mal visto. Y entonces, por eso es que yo prefiero la palabra pronosticar. Y esta palabra pronosticar, claro, depende en el campo y la definición que se utiliza, pero regularmente se dice predecir cuando tenemos cierta, digamos, cierto, em, cuando somos específicos, cuál va a ser el resultado de cierto escenario, mientras que el pronosticar se utiliza regularmente cuando se habla de las probabilidades de que algo suceda. Claro, estas definiciones, dependiendo de qué autor busquen, van a ser un poco distintas, pero la diferencia que quiero hacer acá yo es que predecir incluye un poco de certeza, mientras que pronosticar incluye un poco de incertidumbre. Y cómo cuantificamos esa incertidumbre y todo eso es lo que vamos a ver ahora. Acabo de leer un artículo en ABC, aquí dejé el link abajo y me gustó mucho este párrafo, que dice: al contrario de lo que a menudo se piensa, los modelos matemáticos no responden a la pregunta ¿qué va a pasar?, sino a la pregunta ¿qué pasaría si? Y esto constituye a la vez su mayor debilidad y su mayor fortaleza. Básicamente, aquí estoy introduciendo o introducen la palabra modelos, en específico modelos matemáticos, y muestran cuáles, es solamente una palabrita al final que cambia la pregunta de qué va a pasar y qué va a pasar si. Y se refiere a mi slide anterior. El qué va a pasar implica cierta certeza del resultado, mientras el qué va a pasar si es, no solamente estamos incluyendo el resultado, pero estamos incluyendo también las ciertas condiciones para que este resultado se pase. En este caso, a esas condiciones es a lo que estamos llamando el escenario. Pero bueno, vamos a entrar un poco más a detalle a esto de los modelos y voy a intentar como aclarar muy superficialmente a qué me refiero con esto de los modelos y aclarar qué es la simulación. Y, y como les dije, mi idea es pasarles solo un poquito por arriba y pueden encontrar mejores introducciones al tema o introducciones más profundas si creen que esto les sería conveniente. Entonces, comenzando con qué es un modelo, es básicamente una representación de un fenómeno o problema a estudiar. O sea, nosotros estamos modelando humanos y entonces para eso necesitamos una representación de qué es un humano. Y necesita tener las características claves, como si estamos hablando de humanos, el comportamiento de estos humanos, el rol que cumplen estos humanos adentro de la simulación, etc. Y digamos, asumo que varias de las personas viendo este video son ingenieros probablemente civiles y estamos acostumbrados en ingeniería civil a la simulación de procesos físicos en los cuales podemos, digamos, ejemplos que tengo en la pantalla son simulaciones de ondas en un material
regularmente se simulan vigas o se simulan la estructura del edificio bajo ciertas cargas, etcétera. Pero en lo que estoy hablando acá en específico, o por lo menos mi lado de expertaje, es en la simulación del componente humano de las personas. Y entonces a esto se le llama la simulación de un fenómeno social. Y para nuevamente definir a qué me estoy a qué me estoy refiriendo con un fenómeno social, aquí me refiero utilizando esta cita de John Markey, que me estoy refiriendo a la simulación de organismos que son suficientemente vivos y que interactúan y responden entre unos y otros. Entonces, regularmente estos fenómenos sociales no se limitan a humanos, pero en este caso lo vamos a utilizar específicamente para humanos. Y las implicaciones de esto es que tenemos que poder capturar este comportamiento, estas interacciones y la autonomía. O sea, este hecho de que cada humano actúa de forma independiente a otro humano, en vez de estar sincronizados por algún meta algoritmo que nos haga que nos comportemos todos al unísono. Y entonces, ¿cuáles van a ser estos retos? Es cómo modelamos y cómo describimos este fenómeno, cómo vamos a modelar a los humanos, cómo introducimos este componente de autonomía, cómo introducimos este componente de diferencias entre un humano y otro. Digamos, en términos de evacuación, va a ser totalmente distinto cómo reaccionen niños a cómo reaccionen adultos, cómo reaccione, digamos, un turista en Guatemala a cómo reacciona un guatemalteco en Guatemala. ¿Cómo capturamos estas interacciones? Y otro de los retos bastante grandes en esto es cómo validamos. O sea, nosotros podemos generar cualquier modelo que queramos. Nosotros podemos decir, bueno, nuestro modelo contiene gatos. Como dato curioso, la primera vez que presenté este tipo de investigación en Australia, una de las personas que atendió al evento me dice, yo no creo en tu modelo porque yo tengo un gato y mi gato está en mi casa y yo haría todo por salvar a mi gato. Entonces, el gato es un componente importante para el modelo que represente bien a esa persona. Y entonces, yo podría hacer un modelo que contenga gatos, que contenga perros, que contenga distintos elementos en el entorno o distintas características en los humanos, etcétera. Y el campo de posibles modelos que podemos generar es infinito. Pero nosotros tenemos que llegar a cierta simplificación y luego a decir, bueno, el modelo que escogí entre ese espacio infinito de modelos es válido para el proceso que yo estoy estudiando. Digamos, tal vez no es mi modelo sin gatos, tal vez no es válido para esta persona que dejaría todo por su gato y regresaría a su casa para salvarlo, pero tal vez sí sería un modelo válido para la población en general. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos fenómenos sociales con los fenómenos físicos? Regularmente los fenómenos físicos se comportan mejor, por decirlo así, y entonces eso nos ha dado a tener modelos que son más como globalmente aceptados. Entonces, pero si relajamos algunas de las condiciones anteriores, no hay mucha diferencia entre
los modelos físicos y estos modelos para fenómenos sociales. Y, digamos, podemos utilizar o podemos transferir modelos de la química o modelos de la física a los fenómenos sociales. Entonces, de las cosas importantes que hay que tener siempre en mente cuando se habla de modelos es que la verdad siempre va a ser mucho más complicada que, que, que cualquier modelo que podamos hacer. Y aquí tomamos una cita de John von Neumann, en la cual justo dice esto. O sea, nunca vamos a poder tener un modelo que sea exactamente igual a la realidad. Para los ingenieros civiles que están viendo esta presentación, esto tal vez suena bastante natural por el hecho de que se diseña bajo ciertas especificaciones y luego se le hace prueba a los materiales para saber que estén en el rango de lo diseñado, pero ustedes jamás van a tener un material que a la hora de la hora se comporte exactamente como el modelo teórico que tienen. O sea, siempre va a haber una diferencia entre la parte teórica, entre el modelo en sí, la simplificación y la aplicación de este modelo o en la realidad, digamos. Y entonces eso nos lleva a la cita de ese científico, George Box, donde él decía que esencialmente todos los modelos están mal, pero algunos son más útiles que otros. Entonces, aquí podemos decir de que no hay un modelo correcto, o sea, no decimos que hay infinitos modelos y probablemente vamos a tener otro infinito modelos capaces de predecir o pronosticar el fenómeno que queremos de una buena forma. Y entonces tenemos que tener una forma de poder comparar y discernir entre distintos modelos. Y regularmente tenemos que modelos más simples son mejores. Y a esto nos referimos que tiene que ser el modelo más simple que se pueda, pero que capture todas las partes importantes del fenómeno. Entonces, así podríamos hablar de que sí hay modelos mejores bajo estas restricciones, digamos, que queremos el modelo más simple que nos permita dar respuestas a lo que estamos, a las preguntas que estamos haciendo con el modelo. Y hay varias técnicas de modelado. No voy a entrar en detalle, pero es cualquier lenguaje que podamos utilizar para describir un modelo, desde el lenguaje matemático o puramente computacionales. Y hay distintos métodos de resolución. Unos pueden ser analíticos, digamos, agarrar las ecuaciones y resolverlas de forma exacta, o hacer manipulación algebraica de estas ecuaciones. O podemos estar hablando de métodos numéricos donde vamos a meterle números a las ecuaciones o al programa y obtener un resultado numérico. Entonces, el proceso de simulación va a ser el imitar la evolución en el tiempo del fenómeno de estudio. En nuestro caso, tenemos el fenómeno de estudio, sobre eso tenemos el modelo y vamos a estar viendo la evolución en el tiempo del modelo. Y esto es lo que le llamamos la trayectoria del modelo. O sea, comenzamos en las condiciones iniciales o el escenario del modelo y llegamos a los resultados o al estado final del modelo. Y para hacer esto, regularmente hablamos de dos categorías. Una es con rodajas en el tiempo y la otra es con rodajas en eventos. Digamos, yo puedo simular cada segundo del día o puedo simular cada vez que una interacción importante pasó. Digamos, puedo simular cada vez que se abrieron puertas o puedo simular cada vez que alguien hizo un viaje en su carro,
pero no tengo que simular cada segundo que pasó esa persona dentro de su carro. Son solamente formas distintas de resolver o de encontrar trayectorias en los modelos. Y entonces para esta presentación, los importantes o las técnicas de modelado importantes que vamos a tratar son los sistemas multiagentes, que son agentes autónomos. Básicamente, lo que tenemos acá, lo que miran acá en estas ruedas, cada una de estas ruedas representa a un agente, y básicamente este agente puede interactuar con otros agentes o puede interactuar con el mundo. Y interactúen con el mundo, ya sea actuando sobre el mundo directamente o percibiendo el mundo. Y lo mismo con respecto a otros agentes. Hay un montón de tipos de clasificaciones para los agentes. No voy a entrar en mucho detalle en esto. Voy a intentar moverme a la parte más práctica de forma rápida. Pero luego tenemos los modelos basados en datos, en donde el modelo es puramente una regresión, digamos, o extraído de los datos del fenómeno. En este caso, yo les voy a mostrar un modelo híbrido en el cual yo agarré datos sobre carros moviéndose a través de calles con bastantes peatones, y capturé el comportamiento de cada uno de estos peatones, y luego entrené en base a esos datos mi modelo computacional. Y por último, tenemos el aprendizaje reforzado, en el cual el agente básicamente no solamente interactúa con el entorno, pero también aprende del entorno en base a esto que se le llama el refuerzo. Y el refuerzo es una señal más que le da el mundo al decirle las acciones que tomaste fueron buenas o las acciones que tomaste fueron malas. En el caso de la evacuación, si las personas virtuales o los agentes están evacuando y llegan a un lugar donde ellos estén a salvo, nuestro simulador podría, o el mundo les podría recompensar o dar una señal de que las acciones que tomaron fueron buenas. Y hay un montón de investigación sobre cómo desarrollar estas recompensas, pero es una forma de entrenar a nuestros agentes. Ahora voy a hablar en específico. Todo lo que hablé antes es bastante general sobre lo que es el modelado y la simulación. Y ahora voy a hablar en específico sobre el simulador que desarrollé en el Instituto de Investigación de Terremotos y en la Universidad de Tokio. Entonces, como les decía, tenemos básicamente a estas personitas que son nuestros agentes, y los tenemos en este mundo virtual, y con eso a gran escala, simulando millones de personas, podemos ver cuál sería el comportamiento en una ciudad grande. Y entonces, entrando en detalle a cómo se hace este simulador, voy a hablar sobre el sistema multiagentes, y esto está hecho de dos partes. Uno es el entorno o el mundo virtual, que es lo que miraban ahí ustedes, que son los edificios, que son
las calles, etcétera. Y luego tenemos los agentes de software, que es a lo que estoy llamando avatares computacionales. Les estoy llamando avatares computacionales para recalcar la idea de que están representando a ciertas personas adentro de la simulación, y esas personas pueden ser ustedes, puedo ser yo, puede ser la persona que necesita su gato, y esto van a tener distintos niveles de validez del modelo dependiendo de qué tan bien representen estos distintos grupos de personas. Entonces, con respecto al entorno, tenemos que básicamente es un entorno jerárquico en el cual tenemos que traducir la realidad a algo digital, y en esto, para eso utilizamos datos de GIS, y extraemos lo que es una retícula con qué partes están ocupadas por edificios y qué partes están no ocupadas por edificios. Y luego sacamos otra capa, que es la capa de caminos. Pueden ser vehiculares como el de hasta abajo, o pueden ser caminos donde peatones puedan caminar. Y esto nos permite, digamos, el hacer este tipo de cosas nos permite poder modelar cientos de kilómetros, y tener comportamientos bastante complejos con respecto a los que vamos a simular. Aquí es un ejemplo de cómo extraemos estos caminos de los datos del mundo virtual, y podemos ver el proceso sobre sacarle el esqueleto a los espacios vacíos. Claro, todo esto depende de la calidad de los datos que tengamos. Digamos, en algunas simulaciones teníamos datos específicos de carreteras, caminos y caminos peatonales, entonces no había necesidad de hacer esto. Pero en el caso en el que solo teníamos como imágenes de satélite, nosotros tomamos la imagen de satélite, extraemos los segmentos, y luego de los segmentos que extraemos los caminos para nuestros edificios. Para simular entornos, en mis primeros slides vieron cómo actualmente estoy simulando como museos completos, o estoy simulando edificios más complejos, pero digamos en este sentido, para la simulación de gran escala, no queríamos entrar en el detalle de cada uno de los edificios por la carga computacional que esto requiere. Entonces tenemos una simplificación de lo que es un edificio. Pero, como les decía, si quisiéramos ver en específico uno de los edificios y simular el edificio en específico, pues también lo estamos haciendo. Y luego, ¿cómo se integran todas estas distintas cosas? Básicamente tenemos en el instituto donde estaba trabajando, habían personas que se dedicaban a simular las placas tectónicas, otras que se dedicaban a simular tsunamis, otros que se dedicaban a simular el impacto económico del desastre. Y nosotros lo que hacemos es incorporamos estas cosas a la simulación. Aquí está un ejemplo de cómo incorporamos el análisis sísmico de todos los edificios. Básicamente, alguien simulaba todos los edificios en Tokio y simulaba cuánto se deflectaban o cuánto se movían los edificios, y en base a eso nosotros generábamos escenarios de daños, y en base a estos escenarios de daños podemos ir armando nuestro escenario para la simulación. Con los agentes de software, básicamente
lo que les decía, de que son esta forma de representar a los humanos, y tienen tres componentes básicos, que es el ver, el pensar y el actuar. El pensar puede ser una combinación de comportamientos que hayamos identificado a través de experimentos, como lo que les mencionaba al principio de esta presentación. Podemos hacerlo en base a observaciones de personas reales, y crear una cajita que diga, quiere ir a rescatar a su gato, y colocarlo acá como parte de su comportamiento. Y entonces, para este simulador en específico, nosotros esperamos, o la idea del proyecto es que luego con un equipo interdisciplinario se pueda criticar el modelo del mundo virtual, y criticar a los avatares computacionales, y, digamos, decir, bueno, tenemos que construir a estos avatares computacionales de otra cierta forma, y para eso tenemos estas, lo que le llamamos funciones constitutivas, para generar distintos perfiles de comportamiento. Entonces, podemos hacer, como van a ver en las simulaciones, podemos hacer distintos tipos de personas, y cada tipo de persona va a tener un comportamiento distinto. Pero todo esto, en específico el software que yo desarrollé en la Universidad de Tokio, es computacionalmente costoso. Cada vez que una persona se mueve, está evaluando su entorno, como que si fuera un radar láser, y resuelve un problema de optimización para saber que no se va a estar chocando con otras personas. Entonces, el comportamiento en sí de estos agentes es una cosa bastante compleja. Y como podrán ver, del lado derecho tienen el entorno sin daños, y del lado izquierdo tienen el entorno con daños, y tenemos a una persona caminando que está representado por esta flecha, y esta persona se da cuenta de que el camino está bloqueado, y entonces recalcula con el conocimiento del entorno cómo tomar otro camino alternativo para llegar a donde quiere ir. Entonces, estos son comportamientos complicados, que requieren técnicas de lo que se llama High Performance Computing, o computación de alto desempeño, para lograr utilizar los recursos computacionales de forma eficiente. Entonces, digamos, parte de las cosas que utilizamos fue simplificar los grafos que estamos utilizando como el entorno de nuestros agentes. Tengo artículos donde he propuesto cómo cambiar ese tipo de visión basado en rayos para que sea más eficiente. Desde el punto de vista puramente computacional de bajo nivel, cómo se utiliza la memoria de la computadora de forma eficiente, cómo se utilizan los distintos tipos de caché del procesador para hacer los cálculos más eficientes. Como les decía, utilizamos supercomputadoras, y básicamente la supercomputadora es un montón de computadoras pequeñas conectadas entre sí. Entonces, lo que hacemos es partimos el mundo en pedazos, y a cada pedazo lo mandamos a una computadora distinta, y luego estas computadoras se tienen que comunicar entre sí para pasarse los datos de unas a otras sobre qué está pasando en su segmento del mundo, por decirlo así. Y aquí pueden ver cómo va variando qué computadora se está haciendo cargo de qué parte del entorno. Y luego podemos ver cuál es el impacto que tiene esto en la escalabilidad del software. A eso me refiero a cuánto más se va a tardar si aumentamos el tamaño del problema,
o si le aumentamos la cantidad de recursos que le podemos asignar al problema. Para la calibración y validación, nuevamente, tomo datos recolectados de humanos y luego me pongo sobre un problema de optimización en el cual yo voy variando los parámetros de estos agentes hasta que se empiecen a comportar como se comportan los humanos en la vida real. Esto es un ejemplo. Digamos, acá, estos experimentos fueron hechos en laboratorio. En específico, fueron experimentos hechos por Mori Sukaguchi y por Weidman. En sí, Weidman lo que hizo fue resumir 24 artículos, pero básicamente tenemos tenemos datos de humanos a los cuales podemos hacer que nuestros agentes se acerquen. Entonces tenemos datos para las interacciones entre peatones y peatones, o sea, cómo se comportan peatón con otro peatón, cómo se comportan carros alrededor de otros carros, y lo que les mencionaba de cómo se comportan carros cuando están cerca de personas y cómo se comportan las personas cuando están cerca de los carros. Y básicamente yo puedo hacer que el carro se comporte como los carros que yo observé y que los peatones se comporten como los peatones que yo observé. Y luego podemos agarrar todo esto y ponerlos en nuestra simulación. Entonces tenemos como ejemplo la evacuación peatonal. Y aquí tenemos un modelo hecho por Jamstack sobre la inundación de una ciudad en Japón debido a un tsunami. Y tenemos a lo que les llamaba yo el escenario, de decir básicamente cuáles son todos los supuestos que tengo sobre esto. Aparte de los supuestos que hicimos en el comportamiento del humano y en las simplificaciones del entorno, en la composición o el escenario en específico que vamos a evaluar. Y entonces voy a pasarle muy por encima a esto porque ya me estoy quedando sin tiempo, pero básicamente podemos ver cuántas o estimar cuántas simulaciones tenemos para tener resultados estables. Y podemos evaluar al final qué pasa con estos escenarios. Digamos, acá tenemos qué pasa con nuestras personas virtuales cuando hay un terremoto y tienen que caminar por ese entorno dañado. ¿Qué pasa cuando esto es sin terremoto? ¿Qué pasa cuando hay un tsunami? O sea, cuando se inunda por tsunami. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? ¿Y qué pasa con la combinación de las dos cosas sucediendo en el mismo escenario? Entonces eso nos permite decir, bueno, yo asumo que mi población es de esta forma, asumo que se va a comportar de esta forma, todas las cosas que yo asumo son parte de mi escenario, y en el escenario digo, bueno, asumo que no va a haber ningún daño en el entorno. ¿Qué pasa? Asumo que va a haber una inundación por tsunami. ¿Qué pasa? A esto se le llaman los what if scenarios. Y entonces, regresando a la cita que puse al principio de este segmento de la presentación, estamos respondiendo a la pregunta ¿qué pasa si? Podemos tener distintos perfiles de comportamiento. Digamos, aquí tenemos personas que representan locales que conocen el entorno, que conocen el pueblo donde están, y tenemos visitantes que su comportamiento va a ser solamente seguir a las otras personas. Y podemos ver en base a ese escenario qué pasa o los efectos de la visibilidad. Y entonces aquí vemos que si
incrementamos la visibilidad del entorno, más personas se salvan o llegan a un lugar seguro, mientras que si arregláramos o disminuyéramos la cantidad de escombros en las calles, la mejora en el escenario no sería tan buena. Entonces nos permite evaluar y contrastar distintos escenarios. Podemos, lo que yo les decía, evaluar vehículos y personas, etcétera, y generar nuestros modelos en base a eso. A esto le voy a pasar súper rápido porque ya no tengo tiempo. Pero de las cosas importantes que se puede hacer y con lo que quería dejar es con estos mundos paralelos. Digamos, en los ejemplos que mostré antes, yo estoy creando mis mundos a mano, por decirlo así, y decir, bueno, evalúe este mundo y dígame cuál es el resultado. Evalúe este mundo y dígame cuál es el resultado. Pero, ¿qué pasa si podemos automatizar todo esto? Entonces, en este caso, yo tengo estoy evaluando este pueblo que fue destruido totalmente en el 2011 por un tsunami. Y planteo mi escenario, digo, bueno, van a haber tantos carros acá, se van a comportar de esta forma y todos quieren ir a esta área verde que está acá arriba. Entonces los carros que están en estas calles van a ir hacia arriba. Y de forma automática, yo creo un sistema que genera un montón de mundos en paralelo, los evalúa y evalúa todas las distintas posibilidades de guía que le puede proveer a estos vehículos. Y entonces, solo a modo de ejemplo, vengo yo y tapo esta intersección, miro qué pasa con el tráfico vehicular y genero, a eso es a lo que les llamaba yo los distintos mundos, cada mundo teniendo una recomendación distinta del sistema para mitigación de desastres, y podemos evaluar cada uno de estos escenarios y en base a estos escenarios decir, bueno, el escenario, bajo estas condiciones, el escenario junto con estas recomendaciones fueron las mejores para evacuar a todas las personas, a todos los vehículos que están en este pueblo. Y luego podemos hacer una introspección utilizando Machine Learning para ver en específico cómo fueron o qué tipo de recomendaciones está dando nuestro sistema. De todo esto que les he mencionado, he escrito artículos. Pueden ir a Google Scholar y buscar mi nombre, y ahí pueden ver los detalles de cada uno de estas cosas. Y también si me quieren escribir directamente, pueden encontrarme por mis redes sociales o por email. Y nuevamente es un gusto compartir con ustedes. Espero que lo hayan encontrado interesante. Le pasé muy encima a muchas cosas y si tienen dudas sobre alguna de ellas, pues no duden en comunicarse conmigo.